Buenas tardes, alumnos y alumnas, ¿cómo están? El tema que voy a explicar ahorita es el mismo tema que ustedes ya vieron en las copias que les envié, que es la guerra con los Estados Unidos. Voy a tratar de dar una explicación muy sencilla, muy elemental de lo que pasó en esta guerra. Quiero decirles primero que esta guerra fue el único medio que encontró Estados Unidos para quedarse con nuestros territorios del norte. Recordarán ustedes que México recibió varias propuestas del gobierno norteamericano para la compra de Texas. Ya lo habíamos comentado. Recordemos también que Estados Unidos siguió una política expansionista en contra de México. Siempre aspiró a arrebatarnos los territorios del norte, basado principalmente en la doctrina del destino manifiesto. Sin embargo, sus primeros intentos por adquirir Texas pues fracasaron, porque los gobiernos mexicanos e incluso el gobierno español en un principio rechazó la oferta de los Estados Unidos. Entonces, eh, se dieron cuenta que era muy complicado que México cediera a las peticiones de Estados Unidos por la compra de Texas. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Pues acuérdense ustedes que participaron muy decisivamente en la guerra de Texas, es decir, apoyaron a los tejanos para que lograran su independencia, los apoyaron militarmente, políticamente, con hombres, etcétera. Quizás ese era el camino mejor para los Estados Unidos para arrebatarnos primeramente Texas y después, pues lo que se pudiera. Voy a empezar por comentarles a ustedes cuáles fueron las causas de esta intervención militar, de esta guerra, que muchos autores califican como una guerra injusta, una guerra en donde los Estados Unidos sabían que nos iban a ganar, y ese era el único medio por el cual nos podían arrebatar territorio. Eh, la primera causa, que yo considero es la más importante, fue la política expansionista de Estados Unidos, es decir, el deseo de los gringos por quedarse con nuestro territorio y todo lo que hicieron para quedarse con el territorio. Esa es la causa fundamental. Si Estados Unidos no hubiera estado interesado en nuestros territorios, nunca se hubiera dado la guerra, para nada, para nada. Sin embargo, su intención era eh, crear la guerra, provocar la guerra, invertir dinero en la guerra y obviamente con la ventaja de que ellos tenían mayores recursos que nosotros para enfrentar la guerra, tenían mayor tecnología militar para ganarnos. Entonces, pues llevaban las de ganar. La segunda causa que considero también es fundamental fue que, si bien es cierto, Texas se había declarado independiente, México no había reconocido su independencia. Sin embargo, a pesar de que abandonamos la guerra obligados por el Tratado de Velasco, México mantenía la esperanza de recuperar Texas. No obstante ello, los Estados Unidos decidieron anexarse el territorio de Texas como un nuevo estado de la Unión Americana. La anexión de Texas fue una de las causas que México recibió como agresión, como previo a la guerra con ese país. Entonces, podemos ubicar como la segunda causa la anexión de Texas a los Estados Unidos. Eh, Sin embargo, yo creo que Estados Unidos pensaba que cuando ellos se anexaran a Texas, México iba a declararles la guerra. Sin embargo, no lo hizo así. El presidente de México en ese tiempo era el general José Joaquín Herrera, una persona muy centrada, muy madura, muy mesurada, y él sabía de las intenciones de Estados Unidos, igual que muchos. Y entonces, aunque recibió de mala gana la anexión de Texas a Estados Unidos, no declaró la guerra. Él pensaba que se podía negociar, que no nos convenía una guerra en esas circunstancias. Eh,
Entonces los Estados Unidos, al ver que México no reaccionaba como ellos querían, empezaron a alegar con México la fijación de los límites de Texas y México. Ellos ya considerando que Texas ya les pertenecía, quisieron establecer los límites. De acuerdo con mapas de México de ese tiempo, el territorio de Texas era del Río de las Nueces hacia el norte. El Río de las Nueces está un poco más arriba del Río Bravo, no sé, quizás unos 50 kilómetros, 70 kilómetros más o menos, no sé exactamente, pero es más hacia el norte el Río de las Nueces. El territorio de Texas abarcaba del Río de las Nueces hacia el norte. Sin embargo, los Estados Unidos tomaron la decisión, se inventaron que Texas llegaba hasta el Río Bravo. Y entonces le exigieron a México que se fijaran en un acuerdo, se fijaran esos límites. Entonces México no estuvo de acuerdo. Digo, no, están mal. No puede ser hasta el río Bravo, es hasta el río Nueces. Este conflicto de límites, este problema de los límites, lo inventó Estados Unidos para seguir provocando a México y que México le declarara la guerra. Sin embargo, México no lo hizo. El presidente José Joaquín Herrera dijo, no, esto se puede arreglar, vamos a esperarnos, tenemos que arreglar esto de los límites, esto de la anexión a Texas. O sea, lo que muchos vieron en ese tiempo como una actitud medrosa, miedosa, en realidad no era otra cosa que una visión muy acertada de lo que se nos esperaba, una tremenda guerra en donde nos iban a ganar. Como México no declaraba la guerra, entonces el presidente de Estados Unidos, James Polk, eh, ordenó al general Zacharias Taylor que avanzara las tropas, llevara tropas hasta el río Bravo, en un intento de provocar a México. Entonces, lo que hacen las tropas de Zacharias Taylor es invadir territorio mexicano, llegar hasta el río Bravo, instalarse ahí. Entonces el ejército mexicano pues los conminó a que salieran del territorio porque estaban invadiendo territorio mexicano. Pero los gringos dijeron, no nos vamos, esto nos pertenece y háganle como quieran. Entonces se dio un enfrentamiento militar en donde algunos soldados norteamericanos murieron. Y este precisamente fue el pretexto que estaban esperando los Estados Unidos para declarar la guerra. Se sintieron ofendidos. Y entonces el presidente de Estados Unidos, James Polk, declara la guerra a México. Entonces, en la Ciudad de México, el presidente Herrera pretendía no declarar la guerra. Sin embargo, fue un golpe de Estado el que lo tumbó y llegó a la presidencia el general Manuel Paredes Arrillaga, que él sí quería la guerra. Él inmediatamente que toma posesión como presidente provisional, declara la guerra a los Estados Unidos y se inicia la guerra. Se inicia la guerra, desafortunadamente, a principios de 1847 se inicia la guerra. Prácticamente la declaratoria de México la dio en el mes de abril de 1847 y con la declaratoria de guerra de México pues se inicia el enfrentamiento, se inician las hostilidades. Los primeros ataques que se dieron fueron en el norte, con las tropas encabezadas por Zacharias Taylor, en enfrentamientos que se dieron en la parte norte del país. Quizá el más importante fue en el territorio perdón, en el estado de Saltillo, en un lugar que se llamó La Angostura, en esa batalla. Pero antes de comentarles de la batalla, quiero decirles una cosa. Santana se encontraba exiliado en Cuba y cuando se dio cuenta de la guerra, tomó la decisión de venir a México para defender el país. Entonces llegó al puerto de Veracruz, que ya había sido tomado por los norteamericanos. Sin embargo, pues lo dejaron pasar. O sea, negoció con ellos y lo dejaron pasar. Esto es una actitud sospechosa, porque piensan que seguramente
negoció por ahí algunas cosas de la guerra. Por eso luego a veces viene el rumor de que Santana vendió la guerra, porque hay algunas actitudes sospechosas de Santana durante el desarrollo de la guerra. La primera que les comento es esta: le permiten pasar, el Congreso, una vez ya en México, el Congreso lo nombra presidente, y entonces a él le toca enfrentar la guerra con los Estados Unidos. Hasta aquí llega la primera parte. Buenas tardes, alumnos y alumnas, ¿cómo están? El tema que voy a explicar ahorita es el mismo tema que ustedes ya vieron en las copias que les envié, que es la guerra con los Estados Unidos. Voy a tratar de dar una explicación